Iván Duque estalla contra Maduro por culparlo de atentado contra Alex Saab. El imbécil dictador de Venezuela lanza acusaciones sin razón. El expresidente Iván Duque, en su cuenta en la red social X, se manifestó con duros calificativos contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, luego de que éste hiciera referencia a un supuesto atentado contra Alex Saab. Según expuso Maduro, Saab fue víctima de un supuesto atentado en 2020. Eso nunca se ha dicho. Un grupo de delincuentes contratados por Iván Duque, expresidente de Colombia, intentaron matar a Alex Saab en su casa en Caracas, pero salvó su vida milagrosamente, dijo. Ante los señalamientos, Duque respondió: el imbécil dictador de Venezuela lanza acusaciones sin razón y sin sentido de atentados contra su lavador de dinero Alex Saab. Ese delincuente fue capturado por los EU. Y las pruebas en su contra son contundentes. Que lo hayan liberado para un intercambio de prisioneros es una realidad, pero las pruebas de Saab y su relación con la narcofamilia dictatorial de Venezuela son incontrovertibles, agregó el exmandatario colombiano. Finalmente, Iván Duque aseveró que la captura de Alex Saab fue un éxito de colaboración entre muchos países y ese fue siempre el objetivo. Más bien que Maduro explique los pagos a Iván Mordisco por los atentados en Cúcuta, enfatizó Duque al cierre de su publicación. Bueno, gente, el presidente Iván Duque destapa las alianzas de Nicolás Maduro con los terroristas de las FARC. Hay que recordarle al pueblo colombiano que el guerrillero asesino Gustavo Petro se alió con Nicolás Maduro para robarse, gente, los recursos de Colombia, enviarlos a Venezuela y el guerrillero así beneficiarse de esos recursos. Ese terrorista venezolano hacia Colombia, ese terrorista de Venezuela dice que Iván Duque intentó asesinar a Alex Saab. Recordemos quién es este personaje. Eres un narcotraficante que lavaba plata de Nicolás Maduro y es socio de Pía Córdoba, socio del guerrillero asesino Gustavo Petro. Y acá nada pasa. Aquí se está armando un plan criminal en contra de Iván Duque. Están diciendo desde Venezuela que Iván Duque intentó asesinar a ese criminal. Esto es un montaje de la izquierda comunista, tanto como del guerrillero asesino Gustavo Petro, como del narcotraficante Nicolás Maduro. Hay que recordarle, ese asesino está pedido en extradición y están ofreciendo 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro. Es el máximo cabecilla del narcotráfico en Venezuela, exactamente como el guerrillero asesino en Colombia. Son los máximos cabecillas de los criminales y del narcotráfico. Escuchen estos explosivos audios. ¿Qué hay detrás de las relaciones entre Maduro y las disidencias de las FARC? El presidente venezolano Nicolás Maduro da la mano al comandante de la guerrilla de las FARC de Colombia, Iván Márquez, durante la firma del alto el fuego entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en La Habana, el 23 de junio de 2016. Varios expertos consultados por La Voz de América analizan los vínculos entre los miembros disidentes de las FARC y el gobierno de Venezuela y el impacto que eso tendría en la región. Un informe publicado recientemente por la revista colombiana Semana reveló los documentos obtenidos por las Fuerzas Armadas y la policía de ese país en la computadora personal de Miguel Botaje Santilla, alias Gentil Duarte, en una operación lanzada en Caquetá que tenía como objetivo apresar a uno de los jefes guerrilleros más peligrosos de la nación, pero que finalmente huyó. La información confirmaría la relación que existe entre las filas disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y el ejecutivo de Nicolás Maduro,
para afianzar sus estrategias geopolíticas y así ampliar sus nexos con otros gobiernos, como el de Corea del Norte o Irán. Milos Alcalay, diplomático y embajador de Venezuela ante Naciones Unidas entre 2001 y 2004, calificó las revelaciones sobre el contenido de la computadora de Gentil Duarte como una bomba informativa que reconfirmaría los nexos del chavismo, no con una, sino con varias facciones guerrilleras. El régimen de Maduro no tiene relaciones ni privilegiadas ni exclusivas con un solo sector, sino con varios sectores. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Todos ellos son interlocutores aceptables y eso es muy grave, afirmó durante una entrevista con La Voz de América. En esa línea, resaltó que el oficialismo venezolano ha demostrado ser capaz de mantener buenas relaciones con comandantes de las distintas disidencias de las FARC, como Iván Márquez y el propio Duarte. Valora los escritos de Gentil Duarte como una forma de lucha de poder, un intento del comandante guerrillero de demostrar que su influencia y contactos dentro del gobierno venezolano llegan al punto de diligenciar arsenal militar. Se parecen mucho a los anuncios del Foro de Sao Paulo, que hablan de su intención de desestabilizar la región. Es una búsqueda del poder a través de la fuerza que tienen con personeros del régimen de Maduro, opinó. La presencia de la guerrilla en Venezuela. Alcalay, quien sirvió como embajador en Rumania, Israel y Brasil, destacó que los apuntes de Duarte son una especie de jaque al rey, porque no involucra menciones a simples funcionarios de niveles bajos, sino al mismo Maduro, y calificó como un despropósito la solicitud de armamento militar al gobierno venezolano y el planteamiento alternativo de recibir los recursos para comprarlo, de no ser posible lograrlo mediante el Poder Ejecutivo. Por donde transitan las disidencias de las FARC. Infogram. El diplomático hizo un paralelismo entre este caso y el de las computadoras de alias Raúl Reyes, líder de las FARC muerto en marzo de 2008 en Ecuador en un operativo militar de Colombia bautizado Operación Fénix. Según el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, los aparatos contenían información sobre cooperantes de la guerrilla, entre los que se destacaban los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela y Rafael Correa en Ecuador. Tanto Chávez como Correa atribuyeron esas denuncias a un intento de Uribe de distraer la atención en Colombia y el extranjero sobre la llamada parapolítica. Alcalay augura que foros internacionales de lucha contra el terrorismo, como la OEA, seguramente debatirán los reportes de la computadora de Gentil Duarte, pero advierte que Rusia y China, aliados de Venezuela, podrían evitar que se ventilen en organismos como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por eso, cree que Rusia, particularmente, usará su influencia como país acompañante de la mesa de diálogo sobre Venezuela instalada este mes en Ciudad de México para vetar el tema. Ese tema abre la relación con otras fuerzas terroristas, como Hamas, Hezbollah, la IAD. No se trata solo de Venezuela, apuntaba. Consecuencias geopolíticas. Sadio Garabini, doctor en ciencias políticas y embajador retirado de Venezuela, remarcó que las denuncias sobre la computadora de Gentil Duarte revelan la profundidad de las relaciones venezolanas con las disidencias de las FARC. Sobre eso, enfatizó que los vínculos con grupos irregulares se elevan a un nivel superior al de brindar santuario para reposar en territorio venezolano a salvo de ataques desde Colombia o al de facilitar operaciones financieras como la extracción de coltán u oro del Ejército de Liberación Nacional al sur. Lo que viene en el computador de Duarte aumenta la gravedad de la relación. Se trata ya de un acuerdo o alianza definitiva del régimen de Maduro con apoyo logístico a una guerrilla en su objetivo de desestabilizar el gobierno y a la institucionalidad colombianos, advirtió Garabini. Opina que el caso Duarte tiene consecuencias geopolíticas que salpican al mayor aliado del gobierno de Colombia, Estados Unidos.
A su entender, el presidente Joe Biden debe ocuparse en prevenir que escale la alianza de la guerrilla colombiana con Venezuela tras la debacle del retiro de tropas estadounidenses y a la caída súbita del gobierno de Afganistán. Esa mala implementación en Afganistán es una tacha de la administración Biden. Ahora, perder a Colombia como aliado por la acción evidente y clara del régimen de Maduro, apoyado a su vez por Rusia y China, sería un golpe geopolítico. Esto sería muchísimo más grave para el prestigio de Estados Unidos que el retiro mal empleado en Afganistán, manifestó. El apoyo de Maduro. La relación entre las FARC y el gobierno de Nicolás Maduro no es algo nuevo. Rienberg, investigador del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CIS por sus siglas en inglés, indicó que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene una relación bastante cercana con muchos de los disidentes de las FARC e incluso ha apoyado abiertamente a la guerrilla colombiana. Maduro incluso ha dicho, después del acuerdo de paz de 2016, que los miembros de las FARC son personas invitadas a territorio venezolano, subrayó. Berg, que lleva varios años investigando el impacto de las relaciones entre el Palacio de Miraflores y a la disidencia de las FARC, recalcó que el interés principal del Ejecutivo venezolano radica en la desestabilización de Colombia y en el desarrollo de economías ilegales, como el narcotráfico. Sabemos que el régimen de Maduro utiliza la presencia de las FARC en algunos de sus territorios fronterizos como instrumentos de poder y para desestabilizar al país vecino, Colombia, para participar en las economías ilícitas como el tráfico de drogas a través de zonas fronterizas, detalló. Caldo de cultivo para las FARC. A su parecer, el acercamiento del gobierno de Venezuela a las FARC supone un caldo de cultivo para que el grupo se reagrupe, reclute más individuos en sus filas y se reconstituya tras el acuerdo de paz. Hay que recordar que estos son disidentes de las FARC, que no quisieron participar del acuerdo de 2016, que rompieron con el tratado para deponer las armas, apuntó Berg, subrayando que los vínculos suscritos con Venezuela les da una oportunidad significativa para reconstituirse, para ganar fuerza nuevamente y para operar sin problemas, porque tienen la complicidad del Estado venezolano. Con todo, agregó que estas conexiones suponen una amenaza no solo para Colombia o Brasil, sino para la región de América Latina y el resto del continente, en tanto que se estaría formando un grupo que está muy conectado a los mercados mundiales ilícitos y que participa activamente en ellos. Es un grupo que está diversificando sus intereses económicos ilícitos no solo en la cocaína, también en la deforestación ilegal de madera, el tráfico ilícito de vida silvestre y muchos otros mercados en los que puede participar. Solo necesita espacio y tiempo para poder desarrollar algunos de estos elementos en su organización FARC. El Estado venezolano está brindando en este momento ese espacio, afirmó el investigador del CIS. La pandemia beneficiaría a las FARC. Otro factor importante que hay que tener en cuenta es la grave crisis política, humanitaria y socioeconómica que vive Venezuela, ahora agravada con la pandemia del coronavirus, que puede provocar que muchos con necesidades se vean obligados a formar parte de las FARC. Ahora, dada la gravedad de la crisis del COVID-19, muchos corren el riesgo de ser potencialmente reclutados por grupos criminales. No tengo ninguna duda de que los hombres jóvenes de 12 a 17 años pueden ser vulnerables a eso, dijo. Los jóvenes corren un riesgo significativo de verse arrastrados a una vida de delincuencia en este momento, en el que hay muy pocas cosas y el futuro parece muy sombrío. Hay problemas con la inseguridad alimentaria, la falta de educación, de atención médica y, por encima de todo, está la pandemia, añadió.